Señores pasajeros, buenas tardes. Y Nueva York al fondo todavía. Delicadas las torres de Manhattan con la luz sumergida de una muchacha triste. Buenas tardes, señores pasajeros. Mantendremos en vuelo 12.000 pies de altura, altos como su cuerpo en el pasillo de la universidad. Una pregunta. ¿Podría repetirme el título del libro? Cumpliendo normas internacionales, las 4 ventanillas de emergencia. Pero habrá que cenar. Tal vez alguna copa. Casi vivir sin vínculo y sin límites. Modos de ver la noche y estar en los cristales del alba, regresando. Muy personal está con Luis García Montero. Luis, ¿tu primera visita a Bolivia? Es la primera visita, sí. A mí me gusta mucho Latinoamérica y la literatura me ha llevado a muchos países, pero me faltaba Bolivia y la verdad es que es una ilusión estar aquí. Sí, ¿y tus primeras impresiones? Pues las impresiones de un país muy hermoso, por lo que me voy enterando muy variado, que hay que recorrer con atención para ir conociéndolo poco a poco. Y aquí en Santa Clara, pues la impresión, en Santa Cruz, la impresión que tengo es que Bolivia está en un momento de consolidación, de crecimiento, de ilusión, que tiene todos los problemas que tiene el mundo, pero que tiene fuerza para solucionarlos. Claro. Es un país que es muchos países, como España también, ¿no? También, sí, España tiene 4 lenguas, tiene diversas nacionalidades y mucha variedad cultural y variedad de paisajes. Y bueno, aquí pues me hablan de que hay hasta un desierto de sal. No, claro, el más grande del mundo. El más grande del mundo. Y bueno, está la zona andina, hay muchas Bolivias. Y la verdad es que me apetece mucho ir conociéndolas. Un país con 36 lenguas, ¿te imaginas 36 lo que es? lenguas. Pero todos hablamos castellano. Yo asistí a muchos congresos campesinos donde todos hablaban en sus lenguas, pero tenían que, en el castellano, encontrar el lugar común para poderse entender. Claro, siempre conviene tener un espacio que genere la comunidad y la posibilidad de entenderse de manera compartida, pero lo que sí observo es que hay un respeto a la variedad lingüística y que se tiene conciencia de lo importante y la riqueza que es que haya culturas indígenas con sus idiomas tan variados, ¿no? Bueno, eso se ha logrado a través de décadas, si no te digo centenares de años de lucha, ¿no? Eso es de ahora, pero no fue hasta el 52, los indígenas no podían entrar a la Plaza de Armas, ¿no? ¿Qué te digo? Se discutía, hace 80 años se discutía en Bolivia si los indios tenían que ir o no a colegio, si tenían derecho a la educación. Había los que decían que no. Había los que decían incluso que ni siquiera debían votar porque no, la democracia republicana no podía entrar en sus cerebros, barbaridades que hoy día serían impensables. Eso es como cuando uno lee a los padres de la Iglesia discutiendo en la Edad Media si la mujer tenía alma o no tenía alma, ¿no? Pues sí. Qué barbaridades. Bueno, está bien que no se olvide nunca la riqueza que es el respeto. Y los que nos dedicamos a la literatura, yo a la poesía, sabemos que la historia del ser humano, el sudor del ser humano, las ilusiones y los sueños del ser humano tienen que ver con las palabras. Y respetar los idiomas de la gente es la única manera de comprender a la gente. Te preguntas si es posible la muerte de la poesía en uno de tus trabajos. Sí, porque se viene hablando mucho, ya sabes, desde que Brecht escribió eso de Malos tiempos para la lírica, y la verdad es que como vivimos en una sociedad muy mercantilizada, donde los valores del dinero borran constantemente cualquier tipo de conciencia y de valor humano, pues uno tiene tendencia a decir, bueno, es posible que muera la poesía. Y yo en ese libro, Balada en la muerte de la poesía, me planteé qué va a pasar si un día me levanto y veo por televisión la noticia de que la poesía ha muerto. Y bueno, después de hablar con amigos, de acudir al cementerio, de enterrar a la poesía, pues vuelvo a mi casa y me pongo a escribir poesía. Porque yo creo que mientras exista el ser humano, la poesía encontrará 100 maneras distintas, ya sea en la era tecnológica o en cualquier otra era, 100 maneras de resucitar. Porque el ser humano tiene valores fundamentales y tiene condiciones fundamentales. Yo creo que es un cretino quien se mete con la tecnología. Pero cuando una vez pierdes a un amigo, a un ser muy querido, ¿de qué te sirve una lavadora o de qué te sirve un electrodoméstico
el ser humano necesita acudir a otras cosas para negociar con sus valores esenciales, y la poesía está siempre ahí. De hecho, nuestros antepasados, ya después de la parte de las sumas y las restas y de saber cuánto de trigo había, crean la literatura precisamente y crean la poesía. Gilgamesh, el poema de la inmortalidad, claro, nos da también una visión de lo inmortal que es la literatura. Claro, porque la literatura creo que es el relato de la humanidad. Yo creo que nosotros somos herederos de esas comunidades que se sentaban en torno a la hoguera y el anciano tomaba la palabra para contar la historia de la comunidad, que es el relato de los seres humanos, y la contaba sabiendo que un día él desaparecería y que un joven tendría que venir a recoger la antorcha y a contarla, ¿no? A mí me parece que reivindicar la poesía tiene mucho que ver con defender una idea del tiempo humano. Yo creo que el mercantilismo lo mercantiliza todo y está mercantilizando el tiempo también. El tiempo se ha convertido en un objeto de usar y tirar. Claro. Vamos con muchas prisas. Hay ahora mismo un presidente de los Estados Unidos que se permite romper el protocolo de París, como si lo que vaya a ocurrir con este planeta para nuestros nietos o nuestros hijos no sea un problema de nosotros hoy, del presente. Quien cancela el pasado, cancela el futuro también. Totalmente. Lo que nos compromete con nuestros hijos es la herencia que recibimos de los mayores. Y esa idea mercantilizada del tiempo, del usar y tirar, yo creo que es lo que combatimos desde la literatura. El tiempo tiene una dimensión humana, tiene una memoria, y estamos aquí porque hay una tradición y un legado que hemos recibido, y escribimos porque antes escribió César Vallejo, o Federico García Lorca, o Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? De ellos vamos a hablar enseguida, pero el tiempo tiene un valor que va mucho más allá de su precio. Y hoy parecería que los teléfonos celulares, toda la tecnología debería ahorrarnos tiempo y en realidad nos complica la vida, trabajamos más horas. Trabajamos más horas y la vida cotidiana se convierte en horario laboral, y a mí me parece que llegamos a casa, que miramos a los ojos a nuestra pareja o a un hijo nuestro y decimos, se nos ha pasado el día sin encontrar el momento en el que hablar y contarnos esas cosas que realmente son importantes, ¿no? Las sociedades que van de cabeza acaban pensando con los pies, y en ese sentido a mí me parece que la falta de tiempo es también un recurso ideológico. La prisa es el dogmatismo. Claro. Yo creo que el dogmatismo es la prisa de las ideas. Claro. Quien no quiere matizar, quien no quiere ver lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, los matices de la realidad, lo corta todo en un sí o en un no. Y eso es tratar el mundo con mucha prisa, y eso es propio de las sociedades mercantilizadas. Alguien me dijo que Trump es el resultado de 20 años de televisión banal. Bueno, yo creo que la telebasura es un problema serio en las sociedades democráticas, ¿no? La televisión se ha convertido en un espacio fundamental. Es un ámbito de socialización fundamental y puede ser muy productiva cuando se generan ciudadanos, cuando se genera cultura, cuando la gente se sienta a conversar. No sé exactamente la situación de Bolivia, pero en España y en Italia la telebasura se ha extendido de una manera feroz y se invita a la gente a pensar con los bajos instintos, ¿no? Tener reacciones inmediatas. Si sucede un crimen, como eso se convierte en espectáculo televisivo, a los 10 minutos hay gente que está pidiendo que regrese al país la pena de muerte, porque se manipulan mucho los bajos instintos de la gente y porque se olvidan las reflexiones frente a los impulsos y a las indignaciones inmediatas, ¿no? Un jurista italiano que a mí me gusta mucho leer, Ferrajoli, decía que se corre el peligro de convertir las meditaciones de la realidad en un problema de instintos. Y, por ejemplo, que a la hora de buscar qué tipo de pena merece un crimen, pues años de reflexión de juristas, de filósofos, de sociólogos, pues a lo mejor pueden ser sustituidos por 2 minutos de excitación a la violencia, ¿no? Y esas cosas desde luego me preocupan. Y Trump
tiene mucho que ver con eso. Hay una cosa que lo demuestra, está intentando acabar con la prensa. No, claro. Quiere relacionarse... Sobre todo con la prensa seria, Con ¿no? la prensa seria, claro, porque él quiere relacionarse con la sociedad a través del Twitter. Él con la gente para poder mentir tranquilamente, porque está estudiado que es un mentiroso compulsivo. Pero se dirige a la gente y la gente se lo cree, y lo que quiere romper son las organizaciones que la sociedad hace para organizarse, para intermediar, para vigilarse. Y claro, si el periodismo es la vigilancia del poder y la reflexión sobre las injusticias de la realidad, pues si te lo quitas de en medio, puedes manipular a la gente sin que nadie te denuncie. Tengo un gran amigo que sobre todo lee todo lo que sea no ficción. Y en cambio yo creo que lo que hay que leer es la ficción. Y hay que leer poesía porque es la más lúcida interpretación de la realidad. Y estoy leyendo a Noam Harari, ese sí es no ficción, pero también hay que combinar una cosa con la otra, que te dice que el Sapiens pudo enseñorarse y estar del medio de la cadena alimenticia para convertirse en el número uno, gracias a que puede imaginar y contar mundos que no existen, cosa que ningún animal puede hacerlo. Pues yo estoy completamente de acuerdo por muchos motivos. Oyéndote recuerdo una reflexión de Rousseau, el filósofo ilustrado, en su Emilio, que decía: solo la imaginación moral nos permite comprender el dolor del otro. Porque si uno no tiene imaginación para ponerse en el lugar del otro, es muy difícil que sepa que el otro tiene sus sentimientos, su interior, y lo tratará también como un objeto de usar y tirar, ¿no? La imaginación moral es fundamental, eso lo enseña la literatura, y yo creo que la libertad empezó con la ficción. Lo primero que hace Cervantes cuando en el prólogo presenta el Quijote es declararse como un ser libre. Hay una escena del Quijote que a mí me parece muy significativa y por lo que yo defiendo la ficción, que es la boda de Camacho, donde un amante, para poder casarse con su novia y engañar al rico que se iba a casar con su dinero con ella, pues simula su muerte y hace como se suicida y consigue que en último momento, como se va a morir ya y no tiene remedio, dice, bueno, pues que se case y así se muere tranquilo, y después ella, sin el matrimonio consumado, que vuelva a casarse otra vez. Y en cuanto se casa, se quita el puñal, porque era todo un engaño y es sangre de tomate en vez de puñal, en vez de sangre de humana lo que ha salido. Y entonces un sacerdote que había por allí dice, milagro, milagro. Y el muchacho dice, no, invención, industria, industria. La ficción es lo contrario de la superstición. Y eso vale para la Edad Media y para nuestros días, que hay tan poderosos medios de control de nuestras conciencias. La ficción nos hace libre de nuestra imaginación, nos ayuda a pensar un mundo distinto y nos ayuda a imaginar pues el diálogo con los otros, ¿no? Y eso es lo que genera comunidad. Yo estoy completamente de acuerdo. Esa historia que acabas de contar se parece a Romeo y Julieta, pero con final feliz. Con final feliz, que es el final que Cervantes le quería dar frente a la superstición medieval que mandaba tanto en España a la ficción. Por ejemplo, un Estado. ¿Qué es un Estado? Una obra de arte, algo que los seres humanos pueden construir. ¿Y qué es la libertad? Otra obra de arte, un marco donde los seres humanos puedan realizarse individualmente. Si fuese algo determinado, algo mandado por los dioses, pues no seríamos dueños ni de nuestro Estado, ni de crear un ámbito de convivencia social, ¿no? Para mí la libertad es un concepto de marcado carácter social. Vivimos en una época que intenta identificar libertad con la ley del más fuerte, que cada uno haga lo que quiera, que cada uno corra como quiera. Y no, la libertad es la capacidad de crear un marco de igualdad donde todos podamos desarrollarnos individualmente. No es generar una inercia de la ley del más fuerte, donde uno sea libre para machacar al contrario, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre eso, pero permítanos hacer un corte, ya volvemos. Cada cual tuvo entonces un origen distinto.
Yo sé dónde acabaron nuestras revoluciones, pero ¿dónde empezaban nuestros sueños? Si empezaron por culpa del dolor, hay motivos recientes para seguir soñando. Si empezaron por culpa de nuestra envenenada estupidez, puedes seguir soñando, pero pues también hay motivos. Este poema se llama Compañero. Luis García Montero está aquí en Anoticiando con nosotros. Bernardo Monteagudo, que fue uno de los primeros revolucionarios de la Guerra de la Independencia, él estuvo en la formación de lo que es Argentina, él estudió en Bolivia, aquí. Bueno, decía que la revolución es un sueño eterno. ¿Lo es? Yo creo que sí. A mí me preocupan mucho las revoluciones que piensan que pueden detener el tiempo, porque eso es crear paraísos que tienen más que ver con la superstición o con los dogmas que con la necesidad de progresar. Y a mí me gusta eso que Albert Camus llamaba utopías modestas. Es la necesidad de progresar y de soñar constantemente los seres humanos. No, dudo mucho del sacerdote o del utópico que quiere hablar desde el futuro. Yo tengo posesión de la verdad, me subo en mi púlpito y hablo y marco el camino. A mí me gusta la gente que habla sobre el futuro, cómo podemos caminar. Y en ese sentido yo creo que la revolución siempre es un sueño inacabado que invita a continuar y que nadie se suba en ningún púlpito diciendo ya soy dueño del tiempo, ¿no? Pues si no se aplica aquello que se decía de que detrás de cada revolucionario hay un comisario. No, eso es muy peligroso. Y bueno, yo ese poema que has leído me lo planteo así, ¿no? Es verdad que ha habido muchas revoluciones que han fracasado porque detrás de un revolucionario había un comisario que se creía con todo el poder de la verdad y que creía que el fin justificaba los medios. Y no es cierto. Y para luchar contra el desánimo hay que estar siempre pensando, bueno, pero ¿por qué nos pusimos en marcha? Nos pusimos en marcha porque había desigualdad, había dolor, había injusticia. Entonces, que haya fracasado este camino no significa que tengamos que quedarnos quietos. Hay que reconocer que sigue habiendo dolor, que sigue habiendo injusticia, que no hemos solucionado lo que queríamos solucionar. Eso nos invita a seguir caminando, no a renunciar. ¿Este poema es posterior a 1989? Este poema es posterior a 1989. Claro, que es la fecha donde se acaban las revoluciones, pero las revoluciones no acaban. No acaban. Y la historia ya la habíamos vivido en Europa con la Revolución Francesa, ¿no? Claro. También. Cuando la Revolución Francesa desembocó en el terror de la guillotina, pues muchas cosas y muchos sueños se cuartearon. Las revoluciones fracasan, pero lo que no puede fracasar nunca es el deseo humano de ir detrás de la justicia, de la convivencia, de la igualdad, y hay que buscar muchos caminos. Hay una frase de Foucault que a mí me gusta mucho y con la que me identifico, porque muchas veces me encuentro en terreno de nadie defendiendo unas cosas y otras, ¿no? No me gustan los revolucionarios que se convierten en comisarios. Y por eso muchas veces pues estoy discutiendo con los reaccionarios y con los comisarios. Y siempre me acuerdo de una frase de Foucault, el filósofo francés, que dice, el odio que yo siento por las injusticias del capitalismo solo es comparable con el odio que me tienen a mí los estalinistas. Y bueno, ahí ando entre odio y odio. Está bien. Ahora, vienes de un país marcado por la poesía, es decir, la generación del 98, la del 27, la del 36, fueron muy fuertes, ¿no? Pero quizás el momento, a mi entender, de mayor concentración de poesía es antes de la Guerra Civil, ¿no? Y la residencia de estudiantes. Tienes no solamente poetas extraordinarios españoles, sino tienes a César Vallejo, a Octavio Paz, al propio Borges en su primera parte. Es decir, tienes a Neruda, ¿no? Que está ahí. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la generación del 27? Bueno, la verdad es que nosotros aprendimos a pensarla con nostalgia, porque fue como nuestro paraíso perdido, que como dices estalló con la Guerra Civil. Y entonces hemos tendido a pensarla con nostalgia. Y lo que más me gusta de la generación del 27, por una parte, es su capacidad de unir las tradiciones con la modernidad. No fueron poetas que dijeron,
acabamos con todo el pasado porque todo es malísimo, venimos a inventar el mundo. No, ellos gustaron de leer a los clásicos, a los cancioneros populares y supieron unirlo a su necesidad de actualización, de modernidad. Fue un diálogo entre tradición y vanguardia que me interesa mucho. Y también yo me he identificado con la dimensión ética de la generación del 27 y de todo el entresijo de relaciones poéticas latinoamericanas. Fueron poetas muy comprometidos y que pensaron que la poesía era una forma de vida y que ser una forma de vida significaba ir con la justicia y con la preocupación y la inquietud social por delante. A mí alguna vez me has dicho, bueno, pero si te metes en política y en compromisos sociales va a caer tu calidad como estilista y como escritor. Y yo digo, es verdad, pero es que la gente que yo admiro, vamos a hacer un poquito recuento de mis admiraciones. Antonio Machado murió en el exilio por defender la República. Federico García Lorca fue fusilado por defender la libertad y la República. César Vallejo fue un poeta comprometido, igual que Pablo Neruda hasta los huesos. Miguel Hernández murió en la cárcel. Es decir, no es en absoluto separable la conciencia poética de la conciencia de la justicia en la sociedad. Y eso me gusta mucho también, las lecciones de ética que dejaron para la historia estos poetas. Claro, hay una fusión, como tú decías, entre lo revolucionario, lo innovador y lo conservador en la forma, pero también en el contenido, ¿no? Ese Federico García Lorca que va a descubrir el mundo gitano y lo convierte en arte. En arte, ¿no? En arte. Y que en el teatro también se descubre en Yerma o en Bodas de Sangre, todas esas tradiciones, digamos, no sé si malsanas, pero esas tradiciones tan complicadas y al mismo tiempo ese deseo del ser humano. Él se educó en la tradición romántica, claro. Que es una cultura de crisis donde se toma conciencia de las injusticias de la realidad. El contrato social no ha servido para crear una realidad justa, entonces hay que tomar conciencia del dolor. Y siempre en la tradición romántica se repite un esquema que es el individuo que sufre frente a la realidad que lo reprime, ¿no? Y eso García Lorca lo asumió muy bien. Él tiene recuerdos en su infancia en la Vega de Granada, recuerdos de su madre leyendo algunas obras de Víctor Hugo en alto, ¿no? Y él se impregnó de ese mundo. Y por eso a la hora de escribir, pues, por ejemplo, hizo de los gitanos un pueblo perseguido que tenía derecho a ser convertido en arte, como símbolo también de la libertad y de la justicia. Cuando llegó a Nueva York se identificó con los negros. Claro. Cuando en España pues empezó el nacionalismo de tendencia fascista a querer imponer una idea de patria muy totalitaria, pues él dijo, bueno, Granada pues durante mucho tiempo fue de los árabes y yo me siento también árabe, no solo descendiente de Isabel la Católica. Él siempre fue buscando esas comunidades que podían representar pues la libertad y ser víctimas de las injusticias. Y García Lorca, desde luego, fue un ejemplo de ese valor ético que yo lo he visto de manera clara en él o en César Vallejo, por ejemplo. ¿Y tú que también eres granadino, te sientes moro también? Bueno, me siento fruto de una historia en la que han convivido muchas civilizaciones. Ya. Y en ese sentido, pues me parece que negar lo árabe para imponer solo lo católico es una injusticia. Yo creo que y una inocencia. Y una inocencia también, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que el diálogo de civilizaciones es muy, muy importante y que tenemos mucho que aprender. Vivimos en un mundo bastante complicado porque, claro, antes se podían permitir la ignorancia. Ahora con la globalización nos enteramos de todo y las caricaturas son muy fáciles. Y hacer una caricatura de los árabes, sobre todo con el fundamentalismo que hay ahora y con el terrorismo islámico, pues es muy fácil. Pero yo como profesor de literatura me gusta decirle a mis alumnos, oye, pero esta reflexión de Averroes o esta reflexión de los poetas arábigo-andaluces, esta defensa de la mujer,
yo en la Edad Media no la he encontrado en la literatura católica. Claro. Y bueno, y esto que dice aquí el poeta sobre la libertad frente al rey, esto en la Edad Media católica cuesta mucho trabajo encontrarlo, y entonces hay que luchar contra las caricaturas. Primero, a las sociedades se las caricaturiza, y una vez un poco degradadas humanamente ya se las desprecia y se las trata injustamente. El conocimiento es lo que te permite respetar a los demás y tener conciencia de que vienes de una sociedad donde lo árabe ha sido muy importante junto a lo católico y también junto a lo judío. Claro, porque si lo desprecias lo puedes matar, ¿no? Claro. Si lo tratas como igual ya es más difícil. Es más difícil, que es lo que supongo que pasa aquí, por ejemplo, con las culturas indígenas. Si viene alguien muy elitista creyendo que solo es importante la cultura occidental, pues acaba caricaturizando todo lo que no es occidental y acaba despreciándolo, ¿no? Conviene conocer a los demás para respetarlos. ¿Tú has escrito sobre Rafael Alberti? Sí. Tuve mucha suerte. Yo acababa mis estudios, iba a empezar mi tesis doctoral, y en esa había empezado a escribir sobre el teatro medieval, pero era también el jovencito que quería ser poeta y el teatro medieval me quedaba muy lejos. Y cambié de tema porque en esos años había vuelto de un exilio muy largo, casi 40 años fuera de España, Rafael Alberti. Cuando la República perdió la guerra con los militares golpistas, Rafael salió al exilio y volvió con motivo de las primeras elecciones democráticas, muerto el dictador. Y entonces yo digo, pues voy a hacer la tesis sobre Rafael Alberti. Para mí era un mito, era el amigo de García Lorca, el autor de libros como Sobre los Ángeles, que es uno de los grandes libros del surrealismo, o como Retornos de lo vivo lejano, que es uno de los grandes libros del exilio, y era además el poeta republicano, el poeta que representaba la libertad. Era un mito, y tuve la suerte de que se bajó del altar y se convirtió en un amigo. Entre las muchas lecciones que me dio la lección de tratar con respeto a los jóvenes, y que un poeta consagrado de 80 años podía hablar de tú a tú con un muchacho que estaba empezando y al que quería enseñarle cosas y darle un legado, ¿no? Sí, hice mi tesis doctoral sobre Rafael, preparé su edición de obras completas para la editorial Losada y ha sido uno de mis poetas maestros sobre los que he dedicado parte de mis ensayos. A mí esa generación me encanta, pero si tuviera que elegir un nombre que siempre es difícil e injusto, sería Miguel Hernández. Vi una película española, Asignatura Pendiente, que al final decía, y a Miguel Hernández que se murió sin que lo hubiéramos conocido, ¿no? Hernández es un poco el poeta de la calle. Es un poeta que representa para nosotros sobre todo el sufrimiento en la cárcel donde lo dejaron morir y la dignidad. Uno de los libros que a mí más me conmueven es El cancionero y romancero de ausencia, que es el libro que él escribió en la cárcel, sabiendo que iba a morir, y ya sin las tensiones de la guerra y del combate, sabiéndose derrotado, pero con una profundidad y una dignidad humana que ennoblece la poesía y ennoblece a los lectores que acudimos a sus libros. Fue un poeta un poco más joven que los poetas de la generación del 27, él nació en 1910, claro. Tenía como 10 años menos y tuvo que superar muchas cosas, porque claro, ahora se conoce al Miguel Hernández de izquierdas que representó así valores con los que uno se puede identificar, pero es que él nació en una ciudad pequeñita, Orihuela, que era muy reaccionaria. Claro. Y Miguel Hernández no estudió no porque a su familia le faltara dinero, que tenía el suficiente para estudiar, sino porque era una familia tan conservadora que creía que el estudio solo era o para religiosos o para las élites económicas que tenían que dirigir la sociedad, y que los libros eran una invitación al pecado. Y sus padres lo mantuvieron al margen de los libros porque querían conservar su virginidad católica, ¿no? Fue educado en un catolicismo muy tremendo, y cuando quiso romper con eso, pues se encontró que culturalmente estaba muy retrasado, porque cuando él fue a Madrid, él llegó intentando innovar con cosas
que habían sido rupturistas, pero 15 años antes de que él llegara, y tuvo que ponerse al día. Y cuando ya se puso al día, llega la guerra civil. Y las guerras no son buena materia para nada, para la poesía, porque invitan a la violencia, a los instintos, a encanallarse con el enemigo, al llamar a los jóvenes a que entreguen su vida por la patria, y todas esas cosas no se llevan bien con la poesía. Miguel Hernández tuvo que superar también eso para hacer ese maravilloso libro que a mí me emociona tanto, que es El cancionero y el romancero de ausencia. Es sin duda uno de los grandes. Claro, con sus nanas de la cebolla, que para Qué maravilla, mí es, ¿no? Qué maravilla. Ahora, también, fíjate que hoy hay una universidad que se llama Miguel Hernández, sí, a pesar de que él nunca terminó ni la escuela, ¿no? Es verdad. Vamos a seguir hablando después del... Muy bien. Estamos con Luis García Montero aquí en Muy Personal, conversando sobre poesía y compromiso y varias cosas más. A mí de Miguel Hernández, mi poema favorito es Canción del Esposo Soldado. Esa imagen de nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, sí, envuelto en un clamor de guitarras y victorias. Aunque no llegó la victoria, pero los niños nacen con el puño cerrado, como esperando que haya que luchar para construir un mundo mejor. Él simboliza el poeta luchador y el poeta del hambre en un momento donde España estaba castigada por el hambre. Miguel Hernández, es verdad lo que decías antes, no acabó sus estudios y hoy le da nombre a una biblioteca. A una universidad. A una universidad, claro. Una universidad, sí. Federico García Lorca también fue muy mal estudiante, malísimo, suspendía mucho. Y aprobó Derecho, pero porque sus profesores ya eran poetas conocidos y lo enchufaron un poquito. Pero no es lo mismo ser un mal estudiante que ser una persona inculta. Claro, para nada. Para nada. Se puede ser muy mal estudiante y ser un inculto. Y se puede ser a veces buen estudiante y aprenderse de memoria los temarios y no ser nada culto, sino ser inculto, ¿no? La cultura tiene que ver con la vida también. Ellos leyeron mucho, fueron muy grandes lectores y además aprendieron mucho de lo que oían, de la gente, de las culturas populares, y se convirtieron en poetas muy cultos, aunque hubiesen sido malos estudiantes. Ya entrando en tu poesía, mi madre me enseñó que se leen los libros y se lee en el rostro de las personas. Bueno, eso es importante. Yo creo que la honestidad es un valor importante en la literatura. Los lectores tenemos el derecho de apropiarnos de los libros. Decía Borges que un libro solo se convierte en literatura cuando un lector lo roza y lo habita y lo hace suyo, ¿no? Lo hace vivo. Lo hace vivo, cuando el amor cuando el poema de Miguel Hernández sobre su hijo pues acaba siendo un poema tuyo pensando en el futuro y en la herencia que pueden recibir las generaciones siguientes. El lector es muy importante, pero yo creo que es también muy importante que cuando el lector acude y habita algo se encuentre con la honestidad de alguien que escribe sin impostura y que escribe sin máscaras, intentando hacer ejercicio de conciencia, ¿no? Y la otra parte es aprender a leer en los rostros de la gente, que es aprender a leer en la vida de los demás. Los tuyos son historias contadas de manera poética. Sí, a mí me interesó poco la poesía que intentaba separarse de la vida y de la gente. Y me parecen patéticos los poetas que se quejan de que la gente no lee poesía cuando ellos no hablan de la gente en sus poemas. Yo creo que un poeta no tiene que ser un hijo de los dioses, sino un hijo de vecino, un ciudadano de los que acuden todos los días a su trabajo y de los que intentan vivir y ganarse la vida en una sociedad. Y creo que el lenguaje de la poesía no es la invención de un lenguaje raro, de un lenguaje retorcido, sino que es el tratamiento riguroso y personal de las palabras de la tribu, de las palabras de la sociedad, del lenguaje de todos. ¿Cuál es el primer compromiso? Se dice del poeta, y los muy estilistas dicen el primer compromiso es la lengua. Y yo digo sí,
pero que no se olvide que la lengua es un patrimonio de una comunidad, que es un bien social, claro, que es lo que permite que la gente se entienda y conviva, y es inseparable la dimensión social de la palabra lengua. Y de la cotidianidad, tan venida menos, ¿no? También. Se trabajó, Michel de Certeau trabajó sobre el concepto de la cocina, por ejemplo, como un conocimiento, como un arte, y como un saber. Como un saber. Y la cotidianidad es un saber. Es el saber de la vida, ¿no? Y el saber de las personas que resisten, y de las personas que quieren sobrevivir, y de las personas que quieren cuidarse. Si un poeta se pasa 10 días buscando una palabra precisa, es porque está cuidando el lenguaje, y porque cree que el lenguaje es una forma de cuidado para la sociedad. En sociedades que no tienen ilusiones colectivas, con un ok basta, o con un me gusta basta, pero en sociedades que necesitan entenderse, compartir sueños, hace falta cuidar el lenguaje. Y en ese sentido la literatura es una forma más de los cuidados. Vuelvo a la cocina. Cuando un cocinero cuida su plato y está pensando pues en el hijo, en la hija o en los que van a comer, pues está comprometiéndose con el bienestar de una sociedad. Los cuidados son muy importantes. A mí me gusta la gente que sabe cuidar porque tiene conciencia también que un día deberá ser cuidado o porque ha tenido que ser cuidado, ¿no? En épocas de crisis es muy emocionante ver cómo la familia se ayuda y hay solidaridad. Y un hermano ayuda a otro hermano, unos hijos ayudan a unos padres, o unos padres ayudan a unos hijos. Bueno, a mí me parece que si consiguiéramos sacar esos cuidados y esa solidaridad a las plazas públicas, ganaríamos mucho. Y los poetas tenemos el lenguaje como una plaza pública donde reunirnos, a entendernos y a cuidarnos. Yo recuerdo cuando ganó Macri, me reuní con la comunidad boliviana allá y alguien dijo, no te preocupes, me dijo, el horror nos va a unir. El horror, bueno, es muy posible. Este neoliberalismo raro que se ha impuesto en los últimos años y que está generando desigualdad, está acabando con la democracia también, porque la democracia no es solo ir a votar cada 4 años, es tener sociedades más o menos justas, más o menos igualitarias, y se ha entrado en una dinámica que genera el enriquecimiento de las élites, la acumulación de dinero de las élites, a costa de empobrecer a las mayorías. Y eso puede dar resultados de todo tipo. El horror nos puede unir. Claro. Y eso puede significar que encontremos soluciones para progresar o que estemos tan manipulados y tan indignados que alguien pueda manipularnos más todavía y acaba saliendo un Trump, ¿no? Ya lo dijo Marx, o socialismo o barbarie, ¿no? Pues sí, de alguna manera esa es una realidad que además ahora tiene delante una frontera muy importante, que es la sostenibilidad del planeta. Es decir, como sigamos intentando dar rienda suelta a la producción de un dinero que está envenenando el planeta, lo primero será la desigualdad y la indignación de la gente, pero ya está muy cerca también el punto de no retorno, donde este planeta ponga en peligro su vida por culpa de la contaminación, ¿no? Por último, Luis, se te acerca un joven de 15 años y te dice, quiero leer poesía. ¿Qué 2 libros les recomendarías para que comience a leer y por qué? Bueno, yo creo que sería conveniente ponerme a la altura de los 15 años. ¿Ya? Y en ese sentido, pues yo le recomendaría, por ejemplo, los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, y le recomendaría una buena antología de Antonio Machado, que es ese poeta que decía que la poesía tenía que ver no con los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, sino con lo que pasa en la calle. Y de paso, que escuche un poquito a Serrat. Que escuche a Serrat, bueno, sabes que es poesía pura. Que es poesía pura. Parte de mi dedicación a la poesía viene porque un maestro tuvo la idea de venir con un tocadiscos a clase y nos puso a los niños un disco que acababa de sacar Serrat, que eran los poemas de Antonio Machado musicados por él. El primer disco que yo me compré
fue ese disco de Serrat dedicado a Antonio Machado. Y fíjate la ilusión que me produjo al cabo del tiempo recibir una llamada de teléfono de Serrat y dice: Luis, hay este poema tuyo que me gusta mucho, lo he musicado, si te gusta lo grabamos en mi próximo disco. Claro, yo tuve un primer momento de vanidad, me va a cantar Serrat, pero después tuve otro segundo momento que tiene que ver con la poesía y con el ser humano. La emoción que me produjo recordar a aquel adolescente que había ido a comprar con un billetito en la mano su primer disco, un disco de Serrat, ¿no? Volvemos a lo que hablábamos antes, ¿qué es el éxito? Vivimos en una sociedad que nos quiere enseñar que el éxito es la acumulación rápida de dinero y de fama. Bueno, me parece que hay otra idea de éxito, que es la de la realización humana en una vocación. El éxito no es ganar mucho dinero, sino sentirte útil en tu vocación como periodista, o como profesor, o como médico, o como poeta, ¿no? Y ese realizar la propia vocación es mucho más importante, pero para eso hay que tener imaginación moral. Es verdad. Me quedo con esas palabras. Gracias, Luis. Un abrazo.